Hola amigos y amigas, bienvenidos a Actuaciencia, el programa de divulgación científica de Radio CLIC, la radio de la Universidad de las Américas. Hoy están con nosotros en el estudio Andrea Benavides, ¿qué tal? Hola Esteban, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y también Camila Vaca. Hola Esteban, igual gracias por la invitación. Bueno, habéis venido a hacer divulgación de enfermedades asociadas a la etnia, ¿no? Etnias que tienen una proporción mayor de enfermedades que otros grupos, ¿no? Y me comentabais que en América Latina la diabetes es algo bastante más frecuente que en otras partes del mundo. ¿Cómo es eso, Andrea? Sí, bueno, entonces para empezar voy a decirles lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener mucha azúcar en la sangre. Entonces sabemos que en América Latina hay 500 millones de personas, de las cuales 15 millones tienen diabetes. Más o menos 15 millones es como casi todo el Ecuador. Y se dice que en los próximos 10 años tal vez se sumen 5 millones más a estos. Pero esa enfermedad es una enfermedad además que te implica cuidados por todo el resto de tu vida, ¿no? Cuando la tienes. Claro, a eso es lo que nos estamos enfocando ahora, porque nosotros estamos muy acostumbrados que vamos solamente al doctor cuando ya nos sentimos mal, o sea, cuando ya se pierde la vista, tenemos problemas del riñón, es decir, molestias del orinar y este tipo de cosas. Entonces, en lo que nosotros nos estamos enfocando ahora es que nosotros, y digo nosotros porque me enfoco al sistema de salud, que nos enfoquemos en la prevención, porque está en nosotros prevenir la diabetes en cada una de las personas. Sobre todo, especialmente cuando es un problema tan grande, ¿no? Como en América Latina. Claro, entonces empieza por nosotros, ¿cómo? Empezamos con la dieta, o sea, quitar azúcar, quitar colas, quitar alcohol. Bueno, lo de las colas es algo que me llama mucho la atención porque aquí se consume muchísima cola comparado con otros países y sin embargo es un país de los jugos, ¿no? O sea, que se podría sustituir perfectamente la cola, ¿no? Por los jugos. Sí, se podría, pero la costumbre simplemente, creo que la comida chatarra y esto de las gaseosas. La comida chatarra, pero también porque la gente asocia la cola, ¿no? Con el American Way of Life o algo así, ¿no? Pero, y tomarte un jugo donde Pilar Llanos en Iñaquito es como muy cholo, ¿no? Pero realmente es muchísimo más sano. Claro, es demasiado sano y nosotros tenemos toda la cobertura de frutas Que es brutal, porque yo cuando he llegado aquí, o sea, todavía hay frutas que no conozco, o sea, es alucinante, es una maravilla. Entonces dices que vuestra idea es que en el sistema de salud se empiecen con programas de prevención, ¿no? Evitar las colas, el ejercicio físico. El ejercicio físico. Es recomendado hacer 30 minutos 3 veces a la semana. Podemos empezar caminando, pero una caminata rápida. Podemos empezar trotando, haciendo bici, natación, este tipo de cosas. Igual el estrés implica mucho en esto de la diabetes. Así que si es que hay problemas, no estresarse, hay que sonreírle siempre a la vida. Y aparte el problema igual, uno de los problemas mucho más grandes es la obesidad. El ser gordito nos implica cualquier tipo de enfermedad y en la diabetes es mucho más predisponente. Sí, aquí hay gente que, bueno, a veces es hasta bueno, ¿no? Porque en Europa estar gordo es como la gente te hace bullying, ¿no? O sea, hay como ya mucha obsesión, ¿no? Pero aquí hay como todavía, mucha gente piensa que estar gordito es estar sano, ¿no? Ajá, es que eso tenemos todavía de creencias de nuestros antepasados, que siempre era que el estar gordito es estar sano, es estar feliz y eso, pero nunca, o sea, ahora nos damos cuenta porque este es un factor muy predisponente para muchas enfermedades, entonces estamos intentando poner un pare a esto. Sí, y vosotros, ahora que os vais a licenciar de médicos, o sea, ¿veis que hay como una especie de línea de actuación general o que, digamos, vosotros como ya profesionales de la salud, que hay una preocupación por hacer este tipo de prácticas así de preventivas? Claro, sí necesitamos hacer porque incluso el gasto o sea, los costos que tiene el Ecuador para el tratamiento son demasiado caros y si es que esta enfermedad es una enfermedad prevenible, deberíamos tener yo que sé, capacitaciones o lo que sea a la gente, cómo poder llegar a la gente, incluso más a la gente que sea en poblaciones rurales que todavía no están al acceso de esta información, poder llegar desde ellos con este tipo de información para prevenir esta enfermedad. Y tú cuando tienes diabetes, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ponerte estas inyecciones, ¿no? Claro, cuando ya tienes diabetes obviamente son, dependiendo del grado de diabetes y todos los síntomas y todo lo que ya esté abarcado del cuerpo, tenemos medicaciones, inyecciones, ese tipo de cosas. En medicación que además habrá que pagarla con claro, divisas, ¿no? Porque se produce fuera del Ecuador.
Y si es que no bajamos, porque el primer factor es como que bajar de peso, y si es que no bajamos de peso implica un tratamiento casi de por vida. Claro. Y un tratamiento casi de por vida implica demasiado costo en la familia incluso. O sea que un error, comprar colas para darle dinero a multinacionales y luego tener la enfermedad y también seguir pagando Claro, dinero a multinacionales farmacéuticas. Entonces, ¿por qué me comentabais también fuera del estudio que en las poblaciones de etnias afroecuatorianas la diabetes es todavía mayor que en el resto del continente? Sí. Primero, además de lo que Landry ya les explicó, les quiero decir que hay dos factores de riesgo o protectores para nosotros en general como la población humana, que van a ser el factor genético que nosotros ya tenemos en nuestras células y nuestros antepasados ya nos dieron esa información, y el factor ambiental, que es todo lo que habló Landry, que si tomar colas, hacer ejercicio, y también ser hombre-mujer, que es no modificable, y la edad también resulta que es un factor de riesgo o protector para esta enfermedad. Entonces, en nosotros encontramos que las personas afroamericanas tenían más riesgo de por sí a tener diabetes por ser afroamericanas. Entonces se encontró un estudio en el cual se compararon caucásicos y afroamericanos. Caucásicos son europeos, ¿no? Claro, europeos. Y con afroamericanos, para ver cuál de las dos poblaciones respondía mejor a niveles elevados de azúcar en la sangre. Entonces resulta que los niveles de las personas afroamericanas de hacer ejercicio, comer sano, eran súper buenos, pero igual tenían una predisposición a tener diabetes que nosotros no entendíamos. Entonces, ¿por qué? Aquí viene el factor genético, que es porque primero sus antepasados pasaron por tanta hambre que tenían que reservar glucosa y tenían que reservar energía, y eso sigue en las células y en la información de ellos, por eso ellos siguen teniendo tanta niveles elevados de azúcar en la sangre. Entonces sí es genético para ellos. Entonces, por ejemplo, esas campañas de prevención, la primera población que habría que trabajar serían las poblaciones del Chota y la población de Esmeraldas, ¿no? Sí, exacto. Además, cuando estas personas llegaron, digamos, a América y encontraron un estilo de vida más cómodo, por decirlo así, todo al alcance de sus manos, se encontraron con el sedentarismo, que es un factor de riesgo también ambiental que favorece a la diabetes. Entonces, el sistema de salud debería de hacer campañas, ¿no?, en esas zonas y prevenir a la gente de tener buenos hábitos y evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Porque obviamente el genético no lo van a poder... Exacto, eso iba a decir. No lo van a poder no vamos a poder cambiar nuestra herencia. ¿Y hay alguna enfermedad, por ejemplo, que haya podido venir de la herencia africana, Camila? Sí. Primero les voy a hablar sobre unos conceptos generales. Sí. Que nosotros tenemos que saber que nuestra sangre tiene unas células redondas que se llaman los glóbulos rojos. Tienen como forma de luna llena, como podemos ver en la foto. Estos glóbulos rojos son tan importantes para nuestro cuerpo porque transportan oxígeno a todos nuestros tejidos, es nuestra energía del día a día. Entonces, ¿qué pasa? En África es una población muy endémica de paludismo. Paludismo es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito. Te pica el mosco, entra el parásito a la sangre y... ¿El parásito que es como... un bichito. Pero que es como... Gusanito. ¿Gusanito? Un gusanito, ajá, que entra a nuestra sangre y va a entrar también a nuestro glóbulo rojo y le va a enfermar. Entra dentro del glóbulo rojo. ¿Podemos poner una fotografía, te parece? Exacto. Entonces, resulta que el parásito dentro del glóbulo rojo se llama la enfermedad que ya les mencioné, el paludismo. Puede ser mortal si no se trata esta enfermedad, y como en África no tienen un buen acceso a la salud y no se trata esta enfermedad, se muere la gente de paludismo. Es más, hace 2 años hubieron 500,000 muertos de esta enfermedad, entonces es súper grave. Nosotros, como nuestro cuerpo es tan inteligente, evolucionamos y creamos un factor protector para que ya no nos dé el paludismo, especialmente a los africanos, que ellos fueron los que evolucionaron. En vez de tener la célula en forma de luna llena, ahora tienen en forma de media luna, lo cual no permite que entre el parásito o el bichito a la célula y no les enferme.
Ah, claro, porque el parásito no tiene espacio. Exacto. Ah, pues ponemos una foto si quieres. Sí, perfecto. Entonces, no puede entrar el parásito y no les puede dar paludismo a estas personas. Tener la célula en forma de luna llena se llama anemia de células falciformes. La gente en África tiene esta enfermedad y la gente que migra de África a otros países también tiene esta enfermedad. Pero ¿por qué dices que es anemia la gente que tiene los glóbulos rojos así más pequeños? Porque la anemia es una disminución de glóbulos rojos en nuestra sangre, lo que no les permite a ellos transportar bien el oxígeno a los tejidos. Ah, o sea que esa gente que tiene esa célula media luna les protege del parásito, pero no llevan suficiente oxígeno. Exacto. Entonces puede decir bueno para el paludismo, pero igual tienen una enfermedad de por vida. Entonces, la gente que tiene esta enfermedad también, o sea, migró hacia todo el mundo y ahora estamos encontrando niños del Chota, afrodescendientes, que tienen anemia de células falciformes. Ah, claro, o sea, aquello que les protegía en África, ahora ya no les protege porque aquí no tenemos paludismo, ¿no? En Ecuador. Y sin embargo... Igual hay anemia de células falciformes. Claro, como llevan poco oxígeno. ¿Y cómo es la vida de una persona que tiene esta anemia falciforme? Yo personalmente conozco a una persona que tiene esta enfermedad. Ella comenzó con síntomas, dolor de cabeza, cansancio, no se sentía bien, pero recién a los 30 años. Entonces ella vivió, digamos, relativamente bien durante toda su vida y a los 30 años ya se comenzó a hacer exámenes y se le diagnosticó de esta anemia. Ahí fue cuando se dieron cuenta... No es que fuera vaga o fuera una persona floja. No, o sea... pero ahí fue cuando se dieron cuenta que sus padres también tenían esta anemia, por lo que quiere decir obviamente que es genético y que sus hijos también podían tener una predisposición a tener genéticamente esta enfermedad. Entonces, capaz a un niño, por decirlo así, en el Chota le dicen que es vago, que no puede hacer alguna cosa, pero puede que tenga esta anemia, entonces hay que tener cuidado. O sea, puedes hacer vida normal, pero te imposibilita para hacer a lo mejor ejercicio. Sí te limita la actividad física y hay que tener cuidado a ciertos signos de alarma como dolor de cabeza constante, cansancio físico constante y obviamente que seas afrodescendiente. Claro, o sea que aquello que te protegía en África de este parásito, cuando el parásito ya no está, resulta que tiene su lado malo, ¿no? Que claro. es esta anemia. Qué curioso, y Andrea, otra enfermedad asociada, poneme otro ejemplo de enfermedad asociada a la etnia. Sí, justo como dijo Cami, hablando de la genética, hemos encontrado ahora en los indígenas. En los indígenas se habló de un estudio que hicieron en Chile de una población mestiza versus una población indígena, en la cual se encontró que los indígenas tenían mucho más predisposición a formar bolitas o piedritas en la vesícula, a lo que le conocemos como cálculos. Los cálculos o colelitiasis. Entonces tenían una predisposición. Después se hizo otro estudio comparando igual con las poblaciones indígenas del norte y Sudamérica que contaban con lo mismo. Siempre los indígenas tenían mucha más prevalencia de esta enfermedad. Sí. Entonces, el por qué. Y todo esto viene desde la época precolombina, o sea, hace muchos años. Entonces se descubrió que ellos tienen un fenotipo, que es decir, una característica. Sí, un fenotipo es el... ¿Cómo le explicarías a nuestros oyentes? Una característica propia tuya. Sí. Ajá, entonces es la característica de ellos que tenían, se puede decir la pancita o la barriguita, que por lo general o sea, eran gorditos, ¿no? Esto se le conoce como obesidad central. Este era obesidad central porque es, porque es justo en la barriga. Entonces este era el factor más predisponente para la formación de cálculos. Es que decir, si eras indígena tenías más probabilidad de tener esas piedras, pero además si además de ser indígena tenías esta gordura alrededor de aquí, la probabilidad aumentaba más. Entonces esto se descubrió en estos estudios. Además, se dice por qué ellos tenían esta característica. Porque por lo general ellos eran, o sea, más bien se enfocaban más en las mujeres, ¿ya? Es mucho más predisponente en mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre estaban más dedicadas a la casa, que a la familia. Hacían menos ejercicio físico a comparación con los hombres. Igual, se ha visto que los indígenas siempre se veía con bajos recursos, entonces lo que les implicaba una dieta más rica en lo que es el típico chimborazo de arroz que creo que todavía aún se ve,
Eso, entonces es otro método igual, ¿no? Y muchas de esas poblaciones tienen dietas muy pobres, ¿no? Basadas en la papa. Claro, entonces se enfocan en eso. Entonces son como viene como costumbre. Entonces, como hablaba Cami, todo viene ya genéticamente. Incluso si es que nosotros cambiamos, por eso es también que es bueno prevenir igual en ellos, ¿no? Porque claro, como ya tienen un factor genético, deberían cambiar en lo que es externo, la dieta y este tipo de cosas. Obviamente, en los centros de salud de las zonas, pues como tú dices, ¿no? Muy andinas, donde haya mucha proporción de indígenas, hablarles, ¿no? De que los beneficios del deporte, de que hagan claro, bailoterapia. Y creo que por eso se aumentó, lo que justo iba a decir, lo de la bailoterapia para las mujeres, pero incluso esto era muy restringido a las mujeres indígenas, porque los hombres como, o sea, no sé si es que es bien la palabra machismo o esto, pero siempre las mujeres era como que no tenían acceso a esto. Claro. Entonces por eso es lo que ahora se está, o sea, para toda la población en general, estamos dando estos consejos para prevenir este tipo de cosas. Sí, sobre todo es muy curioso eso, porque tú, por ejemplo, puedes hacer campañas orientadas a la mujer indígena, ¿no? Ahí hace poco una ultramaratonista, ¿no? Que hizo una carrera en México con sandalias, y le ganó incluso a hombres, o sea, fue la mejor marca, ¿no? Entonces, obviamente esto puede hacer que las niñas ahora empiecen a tomar... Claro, y eso se hizo viral igual, o sea, fue un buen ejemplo, un modelo. Y una pregunta, ¿vosotros habéis escogido este tema de etnias y enfermedad a razón de qué? ¿Por qué estáis interesados en este tema? Yo comencé a hacer una tesis que es el riesgo de, digamos, tener la glucosa alta en la sangre en afrocolombianos. Claro, por lo que contabais, ¿no? Pensando que obviamente va a salir que van a tener más riesgo los afrocolombianos, pero resultó que no, resultó que los afrocolombianos ya tienen tanta mezcla con los propios colombianos, con los indígenas de la zona, que ya no hay más riesgo de los afrocolombianos para tener diabetes. Bueno, un punto a favor del mestizaje, entonces. Exacto, sí. Entonces todo igual es la genética y también el factor ambiental, que es nuestro estilo de vida, que como ya mencionamos un montón, pero como su genética ya no les predispone a tener diabetes, ellos son igual a toda la población caucásica, como la que les expliqué en la otra investigación. Y esta investigación que estás haciendo es para publicar, supongo, ¿no? Sí, es para publicar, igual es mi tesis. Es tu tesis de licenciatura, ¿no? O sea, te gradúas. Pues muchísimas gracias por hacer investigación y también por venir aquí y comunicárnoslo. Gracias igual, a ti, gracias. Un saludo.